siempre van a contar con un planteamiento crítico y objetivo. Es por este motivo que aprovechamos además el espacio brindado por el Foro EDI, que se realiza por tercer año consecutivo acá en Costa Rica, y además utilizando este espacio para el lanzamiento oficial del Centro Costarricense de Estudios Interdisciplinarios sobre Israel y Medio Oriente, que es un nuevo think tank enfocado en el desarrollo académico sobre la temática de la región. Abrimos este espacio más allá, digamos, de convertirnos en un foco de activismo, en un espacio académico, buscando pues también generar un poco también de discusión desde este enfoque, también involucrándonos a través de la defensa de los derechos humanos, que son una carta de presentación para Costa Rica y hacia el mundo, ¿verdad? También por eso abrimos este espacio directamente con el doctor Arauz, quien habla en el caso de los derechos humanos enfocados con Costa Rica, que Costa Rica debe de ser sí o sí un estandarte en la lucha por los derechos humanos de todas las poblaciones en el mundo, y obviamente la defensa de los derechos humanos tenemos que hacerlo desde la multiplicidad de los factores que tenemos en la sociedad civil. Bueno, planteamos la discusión sobre el conflicto palestino-israelí, que es uno de los conflictos imposibles por naturaleza, que generan más pasiones a nivel pues internacional desde todos los focos que lo queramos ver, aunque esto no quiere decir de que, bueno, después de la exposición de Bernie queda muy claro, no quiere decir que sea uno de los conflictos que generen más muertos por sí mismo. Ahí tenemos varios casos mencionados por Bernie, como es el caso de Siria, el caso de Birmania, Yemen, Nicaragua, en la actualidad Venezuela o México, ¿verdad? Que también tenemos no solo muertes de personas civiles, sino violaciones flagrantes a los derechos humanos y poco criterio técnico por parte de los foros internacionales para referirse al tema. Bueno, con esta discusión no se pretende generar, digamos, posicionamiento a favor o en contra de alguna de las posiciones, pero sí queremos en un futuro no muy lejano incorporar otras disciplinas que puedan añadir un toque especial en el fortalecimiento de un diálogo enfocado a la paz y la sana convivencia entre los pueblos. La dinámica del panel va a ser la siguiente. Voy a pasar a presentar a los panelistas y posteriormente vamos también a pues comentar algunos factores por los cuales ingresamos a hablar de esta temática, y también le vamos a dar la oportunidad a los panelistas a través de preguntas dirigidas de que puedan contestar, digamos, en la multiplicidad de las áreas en las cuales se desarrollan cada uno de ellos. Comenzando acá a mi izquierda tengo a Denis Petry, ¿verdad? Que es está candidato para ser doctor en filosofía política. Él es el director además del Foro EDI. Tengo acá también al señor Oscar Álvarez, quien es ex embajador de Costa Rica ante la República de Taiwán en algún momento. También ha sido encargado de política exterior en el país. Es académico, profesor universitario, Universidad Nacional, y bueno, técnicamente muchos de los académicos de este país han pasado por las aulas de don Oscar, entonces muchos lo conocen por acá. Tenemos a la licenciada Silvana Botbol, quien es analista internacional, es abogada, además es la directora de Relaciones Institucionales del Centro Israelita Sionista de Costa Rica. Y finalmente tenemos a la señora Luz Marina Vanegas, perdón, quien es también académica de la Universidad de Costa Rica en el área de política pública, ¿verdad? Política internacional y política pública. La idea, como les había comentado, es verlo desde el marco de los derechos humanos, ante lo cual pues quisiera comenzar con una de las preguntas que teníamos planteadas para el día de hoy, dirigida directamente a don Oscar Álvarez. Don Oscar, ¿cuánto de lo que ocurre en el conflicto palestino-israelí considera usted que no se está planteando correctamente por un mal uso de las herramientas del derecho internacional, principalmente asociado a las resoluciones de los organismos internacionales? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a EDI Costa Rica y a la Universidad Latina por invitarme a participar en este foro sobre economía, integridad y diplomacia. Muy bien, muchas gracias.
Luego felicitar al doctor Bernie Arauz por su brillante, excelente conferencia de hace unos minutos. Conferencia que en términos generales considero impecable, de altísimo nivel académico y muy exhaustiva en el tratamiento de estas materias que nos reúnen en esta tarde. Yo también quería agregar algunos elementos más sobre el tema, pero no sabía que me iban a hacer una pregunta tan directa, entonces voy a proceder a contestar la pregunta y luego en algún momento, si se me permite, también puedo hacer algunos comentarios sobre la conferencia del doctor Arauz. Respecto al conflicto o pugna Israel, digamos Gaza, Israel, Palestina, como se quiera definir, pienso que hay una percepción muy distorsionada en los medios de comunicación internacionales y también un tratamiento muy sesgado dentro del marco de la Organización de las Naciones Unidas. Concretamente, como lo señaló el doctor Arauz, en lo que se refiere al Consejo de Derechos Humanos, hay una tendencia a culpabilizar o culpar de todos los temas al Estado de Israel y a eximir a otros grupos o actores en el conflicto, como sería el grupo terrorista Hamas. En otros términos, el malo de la película siempre es allí Israel y el bueno de la película es Hamas, ¿verdad? Lo cual es sumamente sesgado. Eso no me extraña en el contexto de la Organización de Naciones Unidas, puesto que allí opera en la Asamblea General una mayoría automática que está a favor de los países árabes y en la cual generalmente las votaciones desfavorecen al Estado de Israel. Es decir, si hay un lugar en donde no se puede hablar objetivamente de los temas de Israel-Palestina es en las Naciones Unidas. Es decir, ahí no hay nada que hacer, está totalmente sesgada la discusión, totalmente parcializada. Lo interesante es que está de por medio un Estado de Israel que es un ejemplo de democracia parlamentaria en el mundo, incluso de respeto a las minorías árabes, ¿verdad? Que tienen sus derechos humanos garantizados allí adentro, la formación de partidos políticos, tienen representación en la Knesset o Parlamento, ¿verdad? Y sin embargo de eso nadie habla, ¿verdad? Entonces sí, me refiero al tema en términos de que hay también en el contexto de los medios de comunicación internacionales una apreciación muy sesgada sobre este conflicto, muy manipulada, ¿verdad?, en la que prevalece básicamente el tono antisemita, anti-israelí, ¿verdad?, y una percepción equivocada, digamos, no estoy negando, digamos, la importancia también de los derechos humanos de los pueblos árabes, sin ninguna duda, pero hay que ir hacia una valoración más objetiva, más seria, más equilibrada de los acontecimientos y no convertir esto en una gran cruzada contra el Estado de Israel o contra los judíos. Hasta ahí mi comentario sobre esta pregunta. Si se me permite, yo quería, en relación con el tema de la conferencia de hoy, agregar un par de cosas. Uno, en cuanto a antecedentes en derechos humanos, yo quería mencionar el papel de Zenón de Sitio, filósofo, quien fue el fundador del estoicismo y con el cual empieza la doctrina de los derechos humanos a nivel mundial. Se podría decir que incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se aprobó en Naciones Unidas en 1948 es una inspiración de las ideas políticas y sociales de Zenón de Sitio. Entonces, un homenaje a Zenón de Sitio. También destacar como antecedente, ¿verdad?, de lo que sería la causa esta de los derechos humanos, el papel de la Carta Magna Inglesa, importante, ¿verdad?, así como también la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿verdad? Dentro de ese contexto también el pensamiento de los primeros liberales clásicos como tipo John Locke y también de Juan Jacobo
Rousseau, el famoso autor del contrato social. También me gustaría mencionar o hacer homenaje a la Escuela Española del Derecho Natural, que es como el inicio de la causa de los derechos humanos en autores españoles como Francisco de Vitoria y otros más. En fin, yo quería solamente mencionar esto como para retocar un poco, nada más, retocar un poco la brillante conferencia del doctor Arauz. Luego, coincidir con él plenamente en la importancia de otras declaraciones, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las organizaciones de segunda posguerra mundial, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial y en el contexto del trauma del Holocausto, que significó el asesinato y la muerte de 6 millones de judíos. En ese contexto hay un ambiente internacional proclive a la paz, ¿verdad? A evitar la guerra y a crear organizaciones internacionales para promover la paz y también el respeto a los derechos humanos. En ese contexto es que nace, como lo señaló el conferencista, nace la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Viene la Carta de San Francisco, nace la Organización de Estados Americanos un poquito después. En ese contexto también entonces viene organismos internacionales, declaraciones sobre derechos humanos y, como se señaló posteriormente, pactos para hacer ya más ejecutables los, digamos, principios y valores de los derechos humanos, como se señaló los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, luego la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros más. Muy bien todo eso. Es muy interesante toda esta historia del pensamiento sobre derechos humanos, que es un asunto que se prolonga a través de los siglos y de las décadas. También señalar como muy importante el hecho de que este tema de los derechos humanos es algo que no termina, es algo que no es una historia con fin. En algún momento se aceptó la esclavitud como normal, ¿verdad? Pero luego las futuras generaciones descubrieron que la esclavitud era algo evitable y además detestable. Luego en algún momento se vio como normal que los afroamericanos pues, estuvieran excluidos o marginados, ¿verdad?, de la sociedad, y posteriormente se llega a la conclusión de que hay que incluirlos, que hay que incorporarlos. Es decir, que el tema de derechos humanos también ha tenido su evolución, ¿verdad? Hay diferentes etapas y en lo que sí han sido claros estos autores de derechos humanos desde Zenón de Sitio hasta el presente es que todos los seres humanos nacemos libres, independientes, con derechos humanos por el hecho de ser seres humanos. Incluso son derechos que nacen antes del Estado y que no nos lo da ninguna religión, ni ningún ser, ni superior ni inferior. Es una condición que tenemos por el hecho de ser seres humanos. Es decir, los derechos humanos son para los seres humanos desde que nacen, El otro punto que quería comentar, ya yendo al caso de Costa Rica, es que efectivamente Costa Rica se ha destacado mucho en este tema de la lucha por los derechos humanos. Costa Rica también ha tenido sus momentos en los que, digamos, también se ha equivocado, también ha fallado, también tiene lagunas, también tiene sus momentos que no son, digamos, destacables como un gran ejemplo, ¿verdad? No me interesa mucho concentrarme en eso ahora, sino más bien recordar que fue en Costa Rica cuando se abolió la pena de muerte en el año 1871. A mi juicio, ese un gran logro en materia de la causa de derechos humanos. 1871 se estableció la abolición de la pena de muerte. También destacar como digamos, un jalón, un logro muy importante, la abolición del ejército en el año 1949, ¿verdad? Positivo, sin ninguna duda, ejemplar, muy importante para la consolidación de la democracia costarricense.
Luego también destacar que Costa Rica tuvo un papel de liderazgo en lo que fue la formación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta el punto de que las naciones de América decidieron que la Convención Interamericana de Derechos Humanos se realizara en San José de Costa Rica en noviembre de 1969. Así fue. Efectivamente, aquí se realizó esa Convención Interamericana de Derechos Humanos que reunió a representantes de todas las naciones del hemisferio americano. Y aquí se acordó fundar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y puesto que la reunión se realizó en San José y puesto que Costa Rica había tenido un papel de liderazgo en esa materia, se acordó que la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos iba a estar en nuestro país, en Costa Rica, y aquí está, como todos lo sabemos, sin ninguna duda se mantiene por acá. Pero eso no es un regalo gratuito o algo caído del cielo o alguna especie de lotería. Fue algo que se ganó Costa Rica con una activa política exterior a favor de los derechos humanos. Algo que ha caracterizado a Costa Rica: trabajar, promover la causa o las causas de los derechos humanos en diferentes escenarios, tanto en el seno de la Organización de Estados Americanos como en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco centroamericano. ¿Verdad? Y otros temas más, como promover el derecho de asilo y otras materias afines. Ya más recientemente se ha ocupado más de los temas de la agenda ambiental y de otros puntos. Pero en general lo que quiero destacar es que la política exterior de Costa Rica se ha distinguido en lo que se refiere a la lucha por los derechos humanos. Costa Rica ha sido incluso un ejemplo. Yo diría que difícilmente hay otro país en América que tenga la credencial y la credibilidad de Costa Rica en materia de derechos humanos. Difícilmente hay. No me gusta comparar, ¿verdad? Pero difícilmente hay otro que tenga ese nombre, ¿verdad? Sí, tal vez Uruguay, tal vez Chile, ¿verdad? Tal vez Canadá, pero Costa Rica está sin duda entre los primeros. Entonces yo quería mencionar todo eso. También recordar que Costa Rica ha sido muy multilateral en su política exterior. Nosotros hemos humildemente hemos entendido las tendencias del mundo, humildemente hemos entendido que una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, había que evitar una Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Que había que luchar para evitar un nuevo holocausto, ¿verdad? Y que entonces era conveniente formar la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Luego también entendimos que había que formar un organismo a nivel interamericano, a nivel del continente americano, también para promover que la OEA se funda para promover democracia, promover derechos humanos, promover también desarrollo, ¿verdad? Y causas de lucha contra la pobreza y contra la injusticia social. Pero es esencial dentro de la carta fundadora de la OEA el tema de los derechos humanos. Costa Rica se apuntó como fundador de las Naciones Unidas, fundador de la OEA, ¿verdad? Y también fundador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tanto que no solo nos dan la sede de la Corte, sino que incluso nos dan también el instituto. Y se decide que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos también esté en San José, Costa Rica. ¿Ok? Entonces, todo esto es importante. Posteriormente vienen las Naciones Unidas acordando que la sede de la Organización de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas debe estar también en Costa Rica. Entonces nos distinguen nuevamente con la sede de un organismo que promueve también derechos humanos, que promueve paz
y democracia, como es la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, que también está en nuestro país. No voy a seguir mencionando todos los logros, pero sí es muy importante señalar el destacado papel de Costa Rica en estas materias, para no mencionar el plan de paz de don Oscar Arias y el Premio Nobel de la Paz que se le otorgó en el momento oportuno, y la Fundación Arias para la Paz también ha estado muy fuerte en el tema de la lucha por los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres sobre todo. Me acuerdo que cuando don Oscar empezaba a hablar de esos temas de derechos de las mujeres, mucha gente decía, qué raro esos temas, ¿verdad? Qué curiosos esos temas de derechos de las mujeres. Hace unos años en Costa Rica se veía un poco raro el tema. Y él tuvo un papel también muy destacado en promover los derechos de las mujeres. Así, esa es Costa Rica, ¿verdad? También hay omisiones, ¿verdad? Hay temas en los que Costa Rica no se ha regido tanto por la causa de los derechos humanos. Hay momentos en que nos hemos guiado un poquito más por los intereses comerciales, ¿verdad? O por los intereses económicos. No creo que tengamos un currículum impecable, ¿verdad? No lo tenemos. Ya los analistas tendrán la oportunidad de ir mencionando eso. Yo creo que tampoco somos 100 puntos, ¿verdad? Es decir, hay momentos en que, digamos, hemos sido un poco injustos con el Estado de Israel, ¿verdad? Hay momentos en que nos quedamos muy silenciosos en ciertas materias sobre los derechos humanos en Asia, ¿verdad? Como que de eso no se habla mucho porque son asiáticos, ¿verdad? Están muy lejanos. Entonces hay que hablar solamente de Venezuela o de Nicaragua porque están en el vecindario, pero ya si los derechos humanos se violan en Corea del Norte, para poner un ejemplo, sobre eso no se dice mucho, ¿verdad? Entonces, o no se dice nada. Entonces, tampoco somos perfectos, tampoco es que todo está hecho, pero sí yo quería destacar entonces esos dos elementos. Uno, algunos antecedentes del pensamiento de derechos humanos y retocar un poquito algunos aspectos del papel de Costa Rica en la lucha por los derechos humanos. Estoy diciendo que quiero quebrar el protocolo por un minuto, pero quiero felicitarlo por su contribución, porque yo no tuve tiempo para abarcar todos los aspectos, pero estoy completamente de acuerdo con lo que el profesor dice aquí presente y por eso es que yo decía anteriormente que me siento muy orgulloso en ese sentido de ser de Costa Rica y que Costa Rica ha desarrollado este poder blando o suave en el sistema internacional. De hecho, Costa Rica ha sido uno de los países que ha consolidado el régimen internacional de los derechos humanos, lo ha solidificado precisamente por todos los puntos que aquí el profesor ha dicho. Gracias. Bueno, muchas gracias a don Oscar y obviamente gracias a don Bernie por la intervención. Y la verdad que también lo que don Oscar expone nos sirve como una forma también de retomar el tema de la mesa, en la cual él plantea, digamos, el esquema de Costa Rica como ejemplo en materia de derechos humanos. Y él menciona el caso de don Oscar Arias. Y dicho sea de paso, uno de los referentes que tengo acá con respecto al tema del conflicto palestino-israelí es don Oscar Arias, cuando en el 2009, estando en una visita oficial tanto en Israel como en los territorios de la Cisjordania, le planteaba en su momento al presidente Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, la posibilidad de gestar un Estado palestino que no tuviera la necesidad de conformar un ejército o una fuerza armada, sino que fuera un Estado palestino que utilizara, al igual que Costa Rica, el derecho internacional como una herramienta de defensa para consolidarse como un Estado pleno. Y esto también llevó a que en el año 2017, en un artículo muy sonado, bueno, por lo menos en el área del Medio Oriente, con respecto al tema palestino-israelí, dos autores, Gal Hacohen y Edward Kaufman, en un artículo publicado por el Yediot Aharonot, publicaban también un artículo donde hacían referencia a Costa Rica como un ejemplo de Estado
para un eventual Estado palestino sin la necesidad también de mantener un tema de beligerancia política, sino optar por el derecho internacional como la mejor herramienta para la autodefensa. Esto me lleva también, obviamente, al rol de la academia y directamente a doña Luz Marina, que me gustaría que nos comentara desde su rol como miembro de la academia, ¿cuáles considera usted que son los principales retos para abordar un tema como este en los centros de estudio? Además, a nivel de las universidades costarricenses, ¿cómo considera usted que se puede abordar un tema que es muy delicado, que genera pasiones por sí mismo, de una forma lo más equilibrada posible? ¿Y cuáles cree usted que son los elementos fundamentales que deberían de abordarse para llegar a ese criterio o a ese nivel de análisis sin necesidad, digamos, de caer en la polémica, yo le llamo polémica futbolística, ¿verdad? De ponerse a favor de un bando o a favor del otro sin entrar dentro de los centros que puedan ser un poco más concordantes. Bueno, buenas tardes a todos y todas. A mí me gustaría, igual que don Oscar, hacer una serie de comentarios en torno primero a la conferencia de Bernie y posteriormente darles la respuesta a la pregunta de Brian, porque me parece que todo va a ir un poco de la mano. En primer lugar, agradecerle a Evi, pero sobre todo a doña Jenny, el presentarme nuevamente en esta universidad, dado que aquí fue un factor muy importante para los inicios de mi carrera docente, por ahí de los inicios también de la Universidad Latina, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por darme esta oportunidad y aclarar también que mi área de expertise no es política pública, sino más bien que pertenezco al área de teoría y pensamiento político, que esa ha sido mis 37 años de carrera universitaria, pues han estado focalizados en esa área específica. En primer lugar, yo quisiera felicitar a Bernie, pero también en aras de un respeto a los presentes y demás, hacer una distinción aquí entre lo que es derecho internacional y lo que es política internacional, porque me parece que confundimos y los utilizamos de manera indistinta cuando en realidad nos referimos a temas totalmente diferentes, ¿verdad? Son nociones que se diferenciaron desde hace muchos siglos y que es importante pues que recordemos que el derecho va a estar dentro del campo del deber ser. En cambio, la política está en el centro del ser, de lo concreto, de lo real. En medio de estas dos categorizaciones se ha dado en hablar de relaciones internacionales porque siempre van a existir, así como existen relaciones entre individuos, pues van a existir relaciones entre los mismos estados, pero creo que en ese sentido es un tema que no se puede comprender si no establecemos esa diferenciación. Por otro lado, hay temas que se vienen manejando desde 30, 50 años en este sentido, que vienen a cuestionar mucho de lo que es en realidad la efectividad del derecho internacional en las relaciones entre los estados, que se parte directamente desde la base misma del sistema, que es que el derecho internacional no genera una fuerza coercitiva capaz de obligar a obedecer a los estados en términos de resoluciones y demás por el principio de autonomía, soberanía y demás. Entonces, cuando a nosotros se nos dicen en los textos que toda relación entre el derecho internacional se basa en la buena fe y en la reciprocidad de los estados, en realidad eso hay que aplicarlo a determinadas coyunturas, a determinada realidad y situaciones que los países estén viviendo. Por ende, la política internacional muchas veces no va a responder necesariamente al derecho internacional, pero va a tratar de ser legitimada y defendida bajo los criterios del derecho. Por otro lado, a mí una de las cosas que me parece interesantísimas, porque
veo caras de estudiantes en su mayoría, es el tema de los enfoques de las relaciones internacionales en términos de lo que señalaba Bernie, de si el enfoque va a estar centrado en el Estado o en nuevos actores internacionales o en los organismos propiamente, y eso nos obligaría a hacer una revisión un poquito más detallada del enfoque realista, el enfoque idealista, el tema ambiental que ha tenido hoy en día, pero sobre todo la teoría construccionista, que es la que se está manejando hoy en día, que nos dice que hay que ver el tema de las relaciones y de los conflictos y demás como un aspecto de la sociología o la historia sociológica de los pueblos, de las regiones y demás. Esto a mí me parece fundamental porque el conflicto de Medio Oriente, en realidad, que en la época mía, en mis inicios se manejaba como un conflicto árabe-israelí, una vez que Yasser Arafat ya logra algunos de sus objetivos, entonces empezamos a hablar del conflicto palestino-israelí, y hoy en día los actores de la región son totalmente diferentes a los actores de los años 70, 80 y 90. Hoy no son solo los palestinos y los israelíes, hablamos de Rusia, hablamos de Corea, hablamos de una serie de estados externos o vecinos que participan de manera activa y que le dan una tonalidad totalmente diferente. De allí la necesidad de que un tema de esto sea visto de manera holista o integral, desde una perspectiva idealista, algunos elementos de la visión multilateralista de los regímenes internacionales, pero también desde una perspectiva de que hoy en día ya el Estado como tal no es el único actor, porque tenemos pues organismos internacionales, y ahí se nos plantea otro gran tema, que es quién le da validez a quién, si el Estado a la parte internacional o la parte internacional al Estado. Tenemos los movimientos sociales, las ONG internacionales, las empresas transnacionales y demás, que tienen un papel y un interés muy específico y muy concreto en la región. Inclusive, en estos momentos recuerdo la declaración del Papa Francisco, donde dice: dejen de utilizar a Medio Oriente para sus intereses económicos, que ese es un tema fundamental también a la hora de estudiar esta temática. Hay otros temas que a mí, dentro de las, no sé si por formación o de formación, se me vienen en este momento, como es el tema de la ideología. ¿Qué papel juega la ideología en el tratamiento de este conflicto? Y en esto, con todo el respeto para Oscar, le digo yo, porque también lo culpo de haber estudiado yo ciencias políticas, porque fue después de escuchar su tesis de licenciatura que me quedé en ciencias políticas. Yo no creo que allí hay mucho que explorar por una razón muy simple, o sea, al final la ideología genera la identidad, o la identidad es ideología. Y en este sentido muchas veces manejamos un doble discurso. Algunos actores, a veces generalizados, a veces no, manejan un doble discurso, una agenda oculta allí medio comprometida, que hace que utilicemos, como decía Platón en el libro último de la República, el mito político para justificar muchas de las decisiones erróneas que cometemos, ¿verdad? En este sentido, cuando Oscar hablaba del tema de la abolición del ejército, le decía yo a Silvana: eso no es cierto. Y entonces me quedé y me vuelve a ver toda asustada y le digo: artículo 12 de la Constitución. Nunca se abolió el ejército, se prohibió, pero no se abolió. Y son dos cosas diferentes. Inclusive en el segundo párrafo de ese articulado se dice que en casos de crisis, de conflictos o demás, se puede organizar un ejército. Lo pueden revisar en Google
o en una constitución escrita física, el artículo 12 no habla de abolición, habla de proscripción, que jurídicamente son conceptos diferentes, pero que nos viene al hilo para ver cómo la ideología y los mitos que buscan generarnos una identidad, a veces equivocada, a veces no, nos hacen caer en posiciones totalmente erróneas. Y en esto, el pobrecito. En este tema de Medio Oriente, el tema ideológico es un tema fundamental, es un tema central. ¿Cuántos de nosotros realmente conocemos en Medio Oriente? Yo creo que la gran mayoría no conocemos bien la historia, no nos hemos abocado a investigar, simplemente vamos repitiendo lo que nuestras autoridades señalan y lo que en muchas ocasiones también la academia se presta, porque con todo el respeto, no todos lo hacemos, pero en una gran mayoría la academia se vuelve un reproductor de las ideas dominantes en su momento, y como reproductor de las ideas dominantes, pues el pobrecito equivocado, ¿verdad? Porque hablamos de un pobrecito que medimos en términos territoriales, pero no en términos del contexto común todo, en el caso de Palestina. Tampoco tenemos la información completa de lo que hace Palestina y lo que hace Israel, porque a nosotros solo nos llegan las críticas a Israel, no nos llega la otra parte. Sin embargo, los medios de comunicación continuamente están atacando la parte israelí. Entonces, en este sentido, uno lo que desde alguna perspectiva uno debería preguntarse es hasta qué punto realmente nuestras academias o la academia en general es neutra. La neutralidad creo que no existe, pero deberíamos de buscar un equilibrio, porque el buen ciudadano, al final de cuentas, es aquel que recibe la información adecuada en el momento adecuado y se elabora su propio criterio. O sea, esta idea de que la generación del millennium es una generación diferente, creo que nos está sirviendo de justificación para adormecer las mentes de los jóvenes, más que para iluminarlas. En ese sentido, muchas veces, no sé si aquí hay profesores secundaria y universitarios, pero nosotros estamos pasando por una crisis de que entran estudiantes que no quieren leer, pero están matriculados en ciencias políticas, aquí en relaciones internacionales, en derecho, pero no quieren leer. El Rincón del Vago se volvió famoso, ¿verdad? Entonces, es más fácil ir y buscar lo que otro analizó que hacerlo uno mismo. Entonces, ojo con este mito de la generación del millennium, porque nos están tapando la conciencia. Estamos volviendo a un sistema donde la razón instrumental se está posicionando sobre la razón crítica. Totalmente estamos siendo domesticados de acuerdo a los cambios del momento, y de esto no se escapa el derecho internacional ni los derechos humanos. Nosotros creemos muchas veces cuando hablamos de derechos humanos que hablamos exclusivamente del tema de los derechos políticos. Y los derechos humanos tienen que ser analizados desde una perspectiva más amplia, una perspectiva que incluya mejoras en la calidad de vida, derecho a servicios, agua, luz, educación, transporte, sanidad. O sea, los derechos humanos no pueden ser vistos ya exclusivamente como el prisionero de guerra, tampoco podemos verlo únicamente como derecho a una protesta, sino que tenemos que verlo en realidad en relación directa con la calidad de vida de los pueblos. Y en este caso, yo diría que Israel es uno de los milagros de esa calidad de vida de los pueblos, porque parte de una base de aproximadamente 110, si mal no recuerdo, nacionalidades, que con la diáspora
se vuelven a su territorio, a este territorio, y empieza la construcción de un Estado sobre prácticamente desierto y prácticamente tierra hostil. Entonces, en ese sentido, si nosotros hablamos de un sistema de democracia parlamentaria, como señaló Oscar, con 110 nacionalidades participando en ella, con derechos para las minorías, con servicios para esas minorías, iguales o en similitud con, en términos generales, con toda la población, entonces nace la duda, ¿cuáles derechos humanos son los que se están afectando? Entonces, alguien podría inmediatamente decir, bueno, la frontera de Gaza, pero aquí la respuesta inmediatamente sería, ¿y el derecho a defensa de mi frontera? ¿A dónde se queda? Eso lo establecen todos los organismos internacionales. Es la base soberana de un Estado el derecho a defender mi territorio. Es una obligación que tiene el Estado de defender el territorio para sus ciudadanos. En ese sentido, la temática de derechos humanos en términos reales se queda corta. Se queda corta porque está plagada del factor ideológico. Y donde hay ideología, el problema es que si nosotros nos vamos a buscar los conceptos de ideología, lo que más nos citan es a Carlos Marx. Ideología, falsa conciencia. Es falsa conciencia, ¿por qué? Porque es la ideología dominante. Si la clase dominante es dueña de la ideología, entonces la ideología también es falsa conciencia. Entonces, allí no sé si logro explicarme, o sea, uno de los grandes temas, de los grandes factores de que debemos de luchar dentro de la academia es el limpiar el factor ideológico de las áreas de estudio, sobre todo en la ciencia social, porque siento que es una gran debilidad que tenemos bajo el amparo muchas veces de que somos más sensibles, nos escudamos en algunos valores, en algunos sistemas un poco equivocados de lo que es la tolerancia, de lo que es el respeto al otro y el reconocimiento del otro. En ese sentido, muchas veces los derechos humanos han venido, si bien haciendo su labor, también han tenido grandes retrocesos, sobre todo porque nos hemos escondido en la dispersión de los derechos. Ahora hay derechos para el niño, para la mujer, para el adolescente, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuidado, podemos caer en un grave problema, que es que cuando nosotros hablamos de democracia social de derechos o sistema social de derechos, estamos quitando la parte social y estamos hablando de un sistema de derechos. Y el fondo de quitar el concepto de social es un fondo bastante fuerte y significativo para cualquier sistema democrático en el mundo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de la dispersión o fraccionamiento de los derechos. A veces utilizamos ese fraccionamiento para evitar realmente recordar que los derechos son de la persona humana, indistintamente del credo, la nacionalidad, la orientación y demás. A veces aplaudimos la Carta de Yakarta, por ejemplo, del 2006, si mal no recuerdo, 2006, 2007. Podemos hablar también del mismo Tratado de Justicia Global que mencionaste y dijiste algunos que lo firmaron, pero no lo firmaron todos los estados. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un reconocimiento global de los derechos humanos cuando hay mecanismos realmente no se aplica? En ese sentido, a mí me parece, de manera muy respetuosa, que si bien nosotros hablamos del tema de derechos humanos, hay todavía mucho que hacer en términos de esta materia y que la labor fundamental de toda academia es ser un punto de desarrollo del pensamiento crítico, de promoción del respeto y la tolerancia hacia el otro,
pero eso no va a significar de que yo quiera que el otro piense igual que como pienso yo. Tengo que enseñarle más bien a buscar la información adecuada y que esa persona se elabore su propio criterio, sin tratar de que piense igual. Porque, como bien señalaba Oscar, pues en Costa Rica hay muchos aciertos, pero también hemos tenido épocas grises, como en cualquier país del mundo. Y se debe de aprender tanto de lo bueno como de lo malo. Ese sería el comentario que yo me gustaría hacer. Ahora, en términos de el planteamiento Israel-Palestina en las universidades, a mí me parece que deben haber espacios de discusión, foros abiertos donde efectivamente participen representantes de ambos sectores. A mí me ha tocado escuchar participaciones donde solo hay personas pro-palestinas. Entonces, ¿cómo pueden hablar de un conflicto si solo está hablando una de las partes? Es lo más ilógico. También me ha tocado con mucha tristeza leer algunos textos de personas que durante algún momento uno admiró diciendo tonterías, diciendo mentiras y de la manera más científica porque están publicados y respaldados por una casa editorial y demás. Entonces, en ese sentido creo que nos toca a todas las academias públicas y privadas tener una apertura y sobre todo garantizar que la información de ambos lados del conflicto le llegue a los profesores y a los estudiantes. De otra manera, lo que estamos haciendo son siervos menguados, personas ideologizadas o no sé cómo llamarlo, porque me parece que es muy bonita la frase de don José Figueres Ferrer cuando decía que éramos domesticados, demasiada de ocultar un lado de la moneda o del conflicto. Sí, vamos a darle un pequeño espacio a don Bernie para que haga una acotación y les informo que después de la intervención de don Bernie vamos a tener un pequeño break de unos 10, 15 minutos para que nos tomemos el café y nos despertemos porque ya veo a algunos cabeceando un poco más que Saborío en el partido Saprissa, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esta intervención de don Bernie y después hacemos la pequeña pausa de unos 10, 15 minutos para tomar café. Ya para clarificar el asunto, me fascinó su exposición y esto es lo bonito de esta mesa redonda, la interdisciplinariedad del asunto. Yo mencioné claramente y concuerdo con usted que el asunto de los derechos humanos es un asunto por implicación evolutivo y hablé de fragmentación de los derechos humanos y hablé de nuevos titulares. Y hablé del problema que existía en África, por ejemplo. Estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, debo hacer una pequeña aclaración a los comentarios que hizo la profesora Vanegas aquí. Es el asunto de la implementación del derecho internacional de los derechos humanos. Hay mucho camino por recorrer. Aquí mismo en nuestro país tenemos asunto por recorrer. Ahora, el asunto del desarrollo económico, derechos del bienestar, es un asunto difícil de implementar en el derecho internacional, porque no le podemos pedir el mismo nivel de implementación a estados, por ejemplo, africanos que carecen de cierta, de la maquinaria legal fuerte que se requiere y que se le pide, por ejemplo, a un estado como Costa Rica que a un estado como estos. Y el segundo punto que quiero aclarar es el siguiente, la seguridad del Estado es un derecho del Estado y está regido por un sistema normativo completamente diferente, que es el ad bellum, el derecho internacional de la fuerza, y no debe confundirse con el régimen internacional de los derechos humanos. El Estado tiene el derecho y la obligación de proteger a sus ciudadanos, pero la regulación internacional es diferente, el aparato normativo es diferente. Ahora, finalmente, existen áreas grises en el derecho internacional y unas ¿cuál es el verbo? ¿Se compaginan? Unas con las otras o una encaja sobre la otra y esas son áreas que aún están por aclararse, pero el uso de la fuerza
se rige por el principio de proporcionalidad en el derecho internacional. Por ejemplo, la concepción varía del derecho internacional humanitario al derecho internacional del uso de la fuerza. Las dos son completamente diferentes y pueden entrar en contradicción. Entonces no debe de confundirse uno con el otro. Por lo demás, 100% de acuerdo. Ok, vamos a hacer la pausa entonces. También agradecerle a don Óscar Álvarez, quien se tiene que retirar, y cuando regresemos del receso, quien va a ocupar el lugar de don Óscar Álvarez va a ser el doctor Arauz.